Bien, hermanos, estamos viviendo una era cibernética o tecnológica, y en esa era cibernética y tecnológica hay un personaje que se ha vuelto muy popular y son los hackers. Los hackers son personas que utilizan el conocimiento que tienen en esta rama para estafar y suplantar la personalidad de la persona a la cual estafan. Hacen transacciones a su nombre y pueden liquidar cuentas de ahorro y demás, causando gran daño porque suplantan esa personalidad. Es una gran apropiación indebida de la identidad ajena. Bueno, hermanos, eso que hacen los hackers, pero en un sentido totalmente opuesto, eso fue lo que ocurrió con Cristo y con el creyente. Cristo asumió la identidad nuestra en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar para pagar nuestra deuda con la justicia divina, mientras nosotros asumimos la identidad de Cristo, que es perfectamente justa delante del trono de Dios. Por ejemplo, eso es lo que vemos que dicen las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no en nosotros. Él tomó voluntariamente nuestros pecados y a nosotros se nos transfiere en cambio su justicia perfecta por medio de la fe. De manera que en el banco celestial, mis queridos hermanos, podemos girar todos los cheques que querramos, siempre y cuando lo hagamos en el nombre de Cristo y conforme a su voluntad, conforme a su identidad y no la nuestra. Dios el Padre nos ha conferido por gracia la identidad de su Hijo. Y eso es lo que implica ser un cristiano. Pablo dice, por ejemplo, en Colosenses 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida, mi querido hermano? Escondida con Cristo en Dios. Esta situación de gracia en la que se encuentra el cristiano, que los creyentes pueden vivir descuidadamente sin hacer ningún esfuerzo porque su salvación no depende de ellos. Eso es lo que muchos piensan que el Evangelio enseña. Si mi salvación no depende de mis obras, entonces yo no voy a tener ninguna motivación por esforzarme para hacer buenas obras. Y lo que es peor aún, ya no importa si peco o no, porque Cristo pagó mi deuda completa delante de la justicia de Dios. Esto es una frase que es un sinónimo de salvo, siempre salvo. Una vez que yo he dicho que he creído en Cristo, pues puedo hacer lo que quiera, porque Cristo siempre me va a asegurar mi salvación. Esto no es algo nuevo con que la iglesia tiene que lidiar, hermanos. Los autores del Nuevo Testamento tuvieron que lidiar con esta distorsión del mensaje del Evangelio. Por ejemplo, Judas advierte a sus lectores que algunos hombres impíos se habían introducido en la iglesia haciéndose pasar por creyentes. Y una de las marcas de esos apóstatas es que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Ellos cogían la gracia de Dios y la convertían en libertinaje para vivir como querían. Y Pablo tuvo que enfrentar la misma dificultad en su carta a los romanos, por ejemplo, y les pido por favor que vean conmigo ahí. Si vamos a Romanos 3, capítulo 8 y Romanos 6, del 1 al 2, vamos a encontrar lo que dice ahí la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 8 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O en el capítulo 6, por ejemplo, mucho más claro, los versículos del 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, lo que él está es trayendo a los hermanos esa idea.
si Dios te ha redimido por gracia y te ha destronado del dominio del pecado, ¿cómo tú vas a vivir en el pecado ahora? El hecho de saber que estamos en Cristo y que nuestra salvación depende de Cristo no es un incentivo al pecado, ni mueve al creyente a la inactividad espiritual. Y eso es algo que nosotros vemos claramente, hermanos, en la carta a los Colosenses que estudiaremos en la mañana de hoy. Así que les invito entonces a buscar el primer capítulo de Colosenses para leer allí los versículos del 9 al 14. Colosenses 1, del 9 al 14. Dice allí la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pablo quiere, hermanos, que estos creyentes continúen creciendo en gracia, que sigan avanzando en sus vidas cristianas. Eso es lo que él pide por ellos en esta oración que vamos a estudiar en esta mañana, bajo dos encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver el hábito de oración del apóstol Pablo, y en segundo lugar vamos a ver las peticiones específicas por los hermanos de Colosas que Pablo hace ahí. Así que en primer lugar vamos a ver lo que este pasaje nos enseña incidentalmente sobre el hábito de oración del apóstol Pablo. Versículo 9, hermanos. Vamos a seguir el texto de Colosenses. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Esta porción de la carta comienza de una manera muy similar a la que estudiamos la semana pasada. Por ejemplo, el versículo 3 y 4 de la semana pasada de Colosenses 1 decía: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta porción de la carta comienza igual. Pablo y Timoteo recibieron un reporte de la iglesia en Colosas y de inmediato se ponen a orar por ellos. Eso es lo primero que pasa ahí, se ponen a orar por ellos. Ellos estaban convencidos de que nada puede hacerse en la obra de Dios si no es en dependencia de Dios en oración. Es por eso que Pablo oraba constantemente por las iglesias, a la vez que le pedía insistentemente que oraran por él. Por ejemplo, hermanos, en esta misma epístola de Colosenses, en el capítulo 4, versículos del 2 al 4, tenemos allí que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y en Romanos 15:30 ruego a los hermanos de Roma que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Eso pide Pablo. Estamos hablando del apóstol, el que fue el arquitecto del cristianismo, el hombre más importante en la historia de la iglesia después del Señor Jesucristo, y dice: todo lo que yo tengo que hacer, mis queridos hermanos, necesito que oren por mí. Hermanos, como bien dice Pablo en Colosenses 4, hay un misterio en la oración. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, por un lado la Biblia nos enseña que Dios es soberano y que Dios gobierna todas las cosas. Él tiene el control sobre todas las cosas que ocurren en este mundo. Él ha decretado todo lo que ha de ocurrir.
pero al mismo tiempo nos enseña que el Dios soberano que ha decretado que las cosas ocurran a través, que las cosas ocurran, Él pide entonces la oración de su pueblo para que ocurra. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis. Y después Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque Dios no lo ha decretado o porque no ha sucedido. Dice, no, porque no pedís. Ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Pero Dios no fue el que decretó que las cosas pasen. Sí, pero la tienes que pedir. Nuestra responsabilidad como creyentes no es la de desentrañar el misterio, sino la de obedecer a Dios que nos manda que oremos. Hay un misterio en la oración. Dios es soberano, sin embargo pide que nosotros oremos. Pero ¿qué clase de misterio? ¿Cuál es? Eso no es problema de nosotros, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Probablemente ningún autor del Nuevo Testamento escribió más claramente sobre el tema de la soberanía de Dios que el apóstol Pablo. Y sin embargo, ningún autor del Nuevo Testamento insiste más en el tema de la oración que el apóstol Pablo. Así que creía mucho en el tema de la soberanía de Dios, pero creía también que tenían que orar incesantemente. Y en este pasaje en particular de la carta a los Colosenses, Pablo nos deja ver al menos 3 aspectos que caracterizaban su vida de oración. Y la primera es que él oraba por personas que no conocía. Pablo estaba orando aquí por personas que no conocía. Como vimos en el primer sermón de esta serie, hermanos, Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosas. Y él mismo nos dice más adelante en la carta que muchos de sus miembros no lo conocían personalmente. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, él deja ver esto. Yo agonizo por ustedes, dice Pablo literalmente aquí, aunque no los conozco en persona. Yo agonizo por ustedes, pero no los conozco en persona. Pablo no se limitaba a orar por el círculo de sus amigos o por las iglesias que él había fundado, porque su preocupación era mucho más universal, su preocupación era el reino. Como dice Donald Carson, si el límite más remoto de nuestras oraciones es nuestro círculo de amistades, eso puede estar indicando cuán pequeño y egocéntrico es nuestro mundo. Por supuesto, sigue diciendo Carson, no podemos orar por todos los creyentes del mundo excepto de una forma general, pero nos hará bien centrarnos en noticias de cristianos que están en diversas partes del mundo que nunca hemos visitado, enterarnos de lo que podamos sobre ellos y aprender a interceder por ellos ante Dios. Esto no solamente es una expresión importante del compañerismo en la iglesia, sino es una disciplina crítica que va a ampliar nuestros horizontes, acrecentará nuestro ministerio y nos ayudará a convertirnos en cristianos universales. Porque el pueblo de Dios no se quedó en nosotros. Por eso es tan importante, hermanos, que los creyentes se involucren en el culto de oración y que intercedamos por el avance del reino, aún en lugares que no conocemos y con creyentes que no conocemos, así como también oramos por nuestras propias necesidades como congregación. Tenemos que orar por nuestras necesidades, amén, tenemos que hacerlo, eso es lo que pide el Señor, pero también tenemos que orar por los demás porque también tienen necesidad. Pero Pablo no solamente oraba por personas que no conocía, sino que también oraba por ellos, como dice en el texto, incesantemente. Incesantemente. Versículo 3 y 9 de Colosenses, capítulo 1. 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo oraba incesantemente por los colosenses. Y eso no quiere decir que Pablo oraba por los colosenses las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pero sí que oraba por ellos con regularidad. Una y otra vez estaba intercediendo por esos hermanos, porque él sabía que sus oraciones era uno de los medios de gracia que Dios habría de utilizar para edificar y fortalecer la iglesia de Colosas.
Él sabía que había una iglesia allí, una iglesia con creyentes de verdad, y que estaban padeciendo cosas, y él no se quedaba en su, ay, qué bueno, pobrecitos de ellos, no, él oraba incesantemente por esa iglesia. Hermanos, exponernos al ejemplo de Pablo es de gran amonestación para todos. ¿Oras tú igual que Pablo? Incesantemente por los hermanos, por otras iglesias, por el avance del reino. No se trata simplemente de orar por otros, sino de orar incesantemente por esos creyentes. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que los creyentes debemos orar sin cesar. Eso implica orar todo el tiempo sin cesar. Bueno, no, hermanos, eso implica un espíritu de oración constante a lo largo del día, una línea abierta con el Padre. Lo que estamos viendo aquí es un hombre que aprovecha esa conexión que tiene con el trono de la gracia para interceder por otros incesantemente. Alguien decía que cuando tú oras por tu hermano, al final terminas amándolo más que antes. Orar y orar sin cesar. Importunar el trono de la gracia por este y por el otro hermano. Aún los que no veas bien. Orar y orar por la iglesia para que crezca más. Orar y orar por aquellos que padecen necesidad. ¿Estás viendo algún hermano que padece necesidad? Ayúdalo, pero ora por él. Orar y orar por los matrimonios para que puedan reflejar la relación de Cristo en la iglesia. Orar y orar para que la palabra influencie nuestra nación. Orar y orar por los solteros, amados hermanos nuestros, para que se casen. Orar y orar por la salvación de tus hijos. En otras palabras, mi querido hermano, ora como un estilo de vida. Ora siempre, ora como un estilo de vida. Si viene una preocupación a tu corazón, no se lo dejes allí al corazón. Eso no es una buena garantía. Súbele al trono de la gracia y ora por eso. Pero vemos también en este pasaje que Pablo combinaba en sus oraciones no solamente las peticiones por la iglesia, sino también las acciones de gracia. Las acciones de gracia. Recuerden que Pablo fue motivado a escribir esta carta por un reporte que había tenido, que había recibido acerca del estado de la iglesia en Colosas. Este reporte señalaba algunos peligros que estaban amenazando esta congregación, pero incluía también detalles muy alentadores de la obra que Dios estaba haciendo con los colosenses. Y lo primero que hace Pablo no es decir, mira cómo están tropezando en la obra. No es eso. Arranquen los falsos maestros que están entre ustedes, no. Él le dice, comienza a dar gracias por todas las buenas cosas que Dios estaba haciendo entre ellos. Él va a tratar en la carta con aquellas amenazas que la iglesia estaba enfrentando. Pero eso no lo lleva a relegar a un segundo plano las notas de gratitud de esa iglesia. Pablo estaba atento a esas señales de gracia en la vida de otras personas o de otras iglesias para agradecer a Dios por ellas. Y lo primero es decir, una vez más, Pablo es un gran ejemplo en ese sentido, hermano. Por ejemplo, la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Es lo que nosotros pudiéramos decir en nuestro argot, es una iglesia conflictiva. Si alguien le pidieran, ¿quieres que puedas liderar la iglesia de Corinto? Seguro se le ponían los pelos de punto. Para Corinto, ni hablar, eso es una iglesia conflictiva. Siempre está provocando problemas Corinto. Y hay cada inmoralidad que uno no sabe cómo le va a entrar. Sin embargo, Pablo encontró razones para dar gracias por la iglesia de Corinto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Le está hablando a los corintios. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. Pablo está diciendo, ustedes son mis hermanos que han sido enriquecidos por la gracia del mismo Dios que me ha enriquecido a mí. Y yo doy gracias por eso. Queridos hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas veces estamos tan atentos a las cosas que andan mal que olvidamos dar gracias a Dios por muchas más cosas que andan bien?
¿No es verdad que muchas veces vamos a algo tan grande como el sol para verle una manchita? Estamos atentos a las señales de progreso en la vida de otros hermanos o en la iglesia en general y damos gracias a Dios por eso. ¿Se ha visto algún hermano que ha tenido un problema en su vida y comienza a saber que está ordenando su vida? ¿No estarías tú gozoso con eso? Porque el reino se está haciendo manifiesto y la gracia también. Si ves que tu iglesia se está ocupando de lo que tiene que ocuparse, aun cuando no lo haga perfecto, pero lo está haciendo fiel, tú no puedes dar gracias por eso. Damos gracias a Dios por esas cosas, hermano. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Insistentemente delante del trono de la gracia de Dios. Al final, escuchen bien, cualquier bien que veamos, lo mismo en las personas que en la iglesia, es por la pura gracia de Dios. Es Dios obrando. No debemos robarle la gloria a quien la merece. Es Dios obrando en esa vida, es Dios obrando en ese cuerpo, es Dios permitiendo que haga frutos. Recuérdense que Dios está llamando a barro. Es el alfarero perfecto llamando a barro podrido. Y ese barro tiene que santificarse. Ese barro no está totalmente pulido. Se pulirá en el camino de acuerdo al alfarero. Pero el alfarero lo llamó. Y estamos viendo que la vasija se está conformando, ¿verdad? Demos gracias al alfarero. Gracias, Señor, por eso. Estudiemos las oraciones registradas en las Escrituras y pidamos al Señor, como los discípulos, que nos enseñe a orar y que se incremente en nosotros un sentido tal de dependencia que nos mueva a orar, como mismo oraba Pablo. Hermanos, también que tengamos en nuestra mente a nuestros hermanos. Nosotros somos un pueblo, un cuerpo. Nosotros somos una familia. Tienes que tener a tu hermano cuando ores por él. Tienes que tener a tu hermano en tu cabeza. La pregunta es, ¿tú tienes a tus hijos en tu cabeza? ¿Y por qué a tu hermano no? Tus hijos son tu familia de sangre, tu hermano es tu familia en Cristo. Cuando tienes a un hermano padeciendo necesidad, oras incesantemente por él. ¿Tú sabes por qué a lo mejor no oramos incesantemente por ellos? Porque no lo tenemos aquí. Si tenemos mala memoria, anotémoslo. Pero tenemos que orar por ellos y ocuparnos de ellos. Eso cuanto al hábito de oración de Pablo. Ese es nuestro primer punto. Pero ¿cuáles eran sus peticiones cuando venía delante de Dios a interceder por esos hermanos en Colosas? Bueno, vamos a ver en segundo lugar las peticiones por los colosenses. Versículos 9 y 10 de Colosenses 1. Vayamos allí nuevamente, hermanos. Vamos a seguir el texto siempre, el texto. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? Bueno, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Vamos a dejarlo ahí. Y antes de pasar a considerar los detalles de esta petición, quiero que veamos el flujo de pensamiento de Pablo aquí. Fíjense en el texto. Él está pidiendo a Dios que estos hermanos sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué voluntad? ¿De la de Pablo? ¿De qué voluntad? ¿De la de los colosenses? No, de la voluntad de Dios. Y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Con el propósito, dice Pablo, de que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Es eso lo que dice el texto o no? Luego Pablo pasa a enumerar algunas de las características particulares de ese andar que es agradable al Señor. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, y dando gracias con gozo. En otras palabras, hermanos, si vamos a hacer un estudio un poco más detallado de esto ahora, lo que Pablo le está diciendo, yo estoy orando por ustedes para que ustedes vivan lo que creen. Ustedes han sido enriquecidos, pero yo estoy orando para que ustedes vivan conforme a lo que han sido enriquecidos. Yo estoy orando para que ustedes no se olviden quiénes son ustedes, para que ustedes vivan de acuerdo a lo que son en Cristo. Eso es lo que le está diciendo.
De manera que el centro de esta petición es que los colosenses puedan vivir vidas cristianas que sean dignas del Señor. ¿Qué significa eso en la práctica, hermanos? Que en todo cuanto hagan o dejen de hacer, procuren intencionalmente agradarle a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo oro para que Dios los ayude en su gracia para que vivan intencionalmente agradándole a Él. Cuando dejamos de hacer algunas cosas que sean para gloria de Él también. En la vida cristiana hay muchas cosas que vamos a hacer y otras que tenemos que dejar de hacer. Y todo para su gloria. De manera más particular, eso significa llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, estar fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad y vivir una vida de gratitud con gozo. Fíjense que Pablo no está diciendo, no importa que vivan deprimidos, acordándose de las riquezas en Cristo, no está diciendo con gozo. Y Pablo era un hombre igual que nosotros, y los colosenses igual. Ahora bien, para que un creyente pueda seguir avanzando hacia esa meta en su vida cristiana, es indispensable que cumpla el requisito que encontramos en el versículo 9. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es un requisito. Y es de suprema importancia, hermanos, que consideremos esto con cuidado, porque vivimos en un día donde muchas personas que profesan ser cristianas desechan el conocimiento como algo sin importancia, incluso como algo que puede ser dañino para el cristiano. Lo que se puso de moda hace un tiempo para atrás es un cristianismo muy emocional, es un cristianismo muy pasional. Lo que está en el corazón, no importa lo que tú creas, sí importa lo que tú creas. Uno de los textos favoritos de estas personas, 1 Corintios 8:1, donde dice el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso parece ser un verso tan bonito. Y uno decimos, sí hermanos, pero está Pablo implicando aquí que el conocimiento es algo dañino para los cristianos cuando dice eso. Si fuera así, nosotros no podríamos entender las cartas del Nuevo Testamento. Porque ¿para qué se incluyó en el Nuevo Testamento tantas explicaciones doctrinales acerca de Dios? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a Colosenses ahora, hay un tramo, un himno donde se manifiesta la doctrina cristiana de una manera tremenda. Hay profundos tesoros allí. Y se nos habla de la persona de Cristo, de la obra de la salvación, de quién es el Dios el Padre. Y uno dice, ¿para qué entonces el apóstol incluyó estas cosas si el conocimiento es dañino? Se lo está mandando a los colosenses y son verdades profundas. Dios reveló todas esas cosas en su palabra, hermanos, porque Él quería que su pueblo poseyera una buena armazón doctrinal y teológico. ¿Y saben por qué? Porque si usted no cree correctamente, no puede vivir correctamente. Cuando nosotros enseñamos la verdad, lo que estamos haciendo, por eso el cristianismo es tremendo, es extraordinario, es único. El cristianismo se basa en el entendimiento, en una serie de requisitos que hay que cumplir. De acuerdo a lo que Dios ha hecho en ti, tú debes vivir de acuerdo a eso. Lo que la Biblia nos advierte es que buscar el conocimiento por el conocimiento en sí mismo es algo que solo sirve para llenar de orgullo el corazón, eso sí. El punto no es que seamos cada vez más capaces de sorprender a los demás con lo mucho que sabemos. El punto es que sorprendamos a nuestro corazón con lo mucho que sabemos. Para que ese corazón viva de acuerdo a lo que sabemos. Lo que Pablo le está pidiendo a los creyentes en Colosas era que Dios le concediera una medida cada vez más creciente del conocimiento de su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. Y aquí vamos a detenernos un momento, porque mucha gente tiene la tendencia a pensar en la voluntad de Dios, primariamente como la dirección particular de Dios para los diversos aspectos de nuestra vida. ¿Con quién debo casarme? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Seguro de pronto me la encontraré delante de mí. ¿Será como un ángel que alumbrará mi corazón? ¿Qué carrera debo estudiar? Cuando vea la lista
la primera vez que mi corazón haga, esa es. Seguro Dios me hace ver la carrera con letras doradas. ¿O a qué iglesia debo asistir porque daban una merienda más buena? No, hermanos. Eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, se refiere más bien a los mandamientos y principios que Dios nos ha revelado en su palabra y que nosotros debemos obedecer. La voluntad de Dios no es mística. Por ejemplo, en el Salmo 143:10 dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Escuchen, ¿a tierra de qué? De rectitud, a una tierra recta. ¿Recta en qué? En sus mandamientos. Lo que el salmista está pidiendo en oración no meramente que Dios le muestre su voluntad, sino que le enseñe a obedecer su voluntad. En otras palabras, él quiere que Dios lo ayude por medio de su Santo Espíritu a poner en obra sus mandamientos en su vida. Es lo que le está pidiendo. Enséñame a vivir por tu palabra, Señor. Muchas personas se pasan la vida tratando de discernir cuál será la voluntad de Dios en muchas cosas que le hemos dicho, pero al mismo tiempo descuidan la voluntad que ya Dios reveló en su palabra. ¿Cuál debe ser la voluntad de Dios para mi vida en cuanto al trabajo que debo hacer? Sí, pero es que tú tienes mandamientos que tienes que obedecer. Tienes que trabajar. Eso es un mandamiento, esa es la voluntad de Dios. Permítame, hermanos, poner un ejemplo. Imagínate que estás en medio de una circunstancia aflictiva. Tienes una enfermedad, un problema económico, una situación difícil con alguna persona, con alguna familia, y estás orando al Señor que te muestre su voluntad en medio de ese problema. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, déjame decirte cuál es la voluntad de Dios para ti. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Si ese es el dilema, lo vamos a decorrer ahora. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice allí la palabra de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús? En cualquier situación que esté, ora sin cesar, siempre estar gozoso y dar gracias en todo. Y dar gracias en todo. Mis hermanos, Dios no está jugando al escondido con nosotros. Eso es un juego que inventamos nosotros cuando éramos niños. Él nos ha revelado claramente en su palabra qué es lo que Él quiere que hagamos en medio de cualquier situación. Y es transitando por ese camino de obediencia que Él nos va a guiar a todo lo demás. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 29:29? Es un texto que hemos visto aquí muchas veces. Deuteronomio 29:29. Vayamos ahí, hermanos. Es un texto muy interesante. Y allí están las dos voluntades de Dios. Las dos. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay cosas secretas que no vamos a saber porque pertenecen al decreto de Dios y Él en su sabiduría no las ha querido revelar, hermanos. Nosotros tenemos que estar atentos, las que sí son para nosotros. Esas cosas secretas no son para nosotros. Dice que pertenecen, tienen un dueño que es Dios. Pero nosotros sí tenemos que estar atentos a las que fueron reveladas para nosotros. ¿Y cuáles son? Las palabras de esta ley, la palabra de Dios. Hermano, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, en cuanto al trabajo, ponte a buscar un trabajo que Dios te va a revelar cuál es el que tiene preparado para ti. Pero tú tienes que buscar trabajo, porque lo que está escrito es que lo busques. Y si tienes que hacer otra cosa, mira el precepto y no te preocupes por el decreto, porque el decreto le pertenece a Dios y obedeciendo el precepto, Él te va a llevar al decreto. ¿Estás buscando una esposa para casarte?
estás esperando un esposo para casarte, busca esposa. Y mi hermana querida, los hermanos que vengan, entonces estúdialo, y en uno de ellos Dios va a permitir que tú te cases. Mis hermanos, noten cómo Pablo cualifica su petición al final del versículo 9. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como bien señala un comentarista, estas dos palabras combinadas sugieren la habilidad para discernir la verdad y de hacer buenas decisiones basadas en la verdad. ¿Qué cosa es sabiduría e inteligencia espiritual? Discernir qué es lo que Dios ha mandado en su palabra y tomar buenas decisiones de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Recuerden que estos hermanos estaban siendo atacados por falsos maestros que querían hacerles creer que ellos necesitaban conocer ciertas verdades ocultas que solo algunos iniciados conocían. Pero ahora Pablo les dice que lo que ellos necesitan realmente era un mejor entendimiento de lo que ya Dios les había revelado en el Evangelio. Ustedes no necesitan meterse en una secta de secretos oscuros. No, ustedes lo único que necesitan es conocer más la palabra. No traten de comprar lo que ustedes ya tienen. Si quieren vivir una vida que sea digna al Señor y agradable delante de Él, no se dejen seducir buscando fuera del Evangelio lo que ustedes ya tienen en el Evangelio. Buscar los secretos es mera curiosidad. Ya nosotros tenemos la sabiduría en nuestras manos. Pablo vuelve sobre este punto una y otra vez en esta carta. Por ejemplo, Colosenses 1, 24 al 29, 2, 1 al 4 y 8 al 9 y 3, 16. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es: no se aparten ni a derecha ni a la izquierda de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque es aquí donde se encuentra la verdadera sabiduría. En la palabra de Dios. ¿Cuál es el manual para la vida? La palabra de Dios. Nadie nos puede enseñar nada que sea sabio que no esté contenido en la palabra de Dios. Eso no quiere decir que Dios en su gracia común no haya dado a los hombres incrédulos entendimiento en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a un médico y tenemos un problema, hay médicos con más entendimientos que otros y pueden escudriñar nuestro problema biológico. Y quizás si vamos a abrir un negocio necesitemos un economista o alguien que nos pueda ayudar en cuanto a hacer un presupuesto, porque esa es su esfera, ellos saben, tienen entendimiento, nosotros no. Pero cuando la filosofía del mundo y la opinión de los expertos contradigan lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces tenemos que decir como Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es en las Escrituras donde nosotros encontramos la verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer. Y es de esa Escritura que nosotros debemos empaparnos. Mi hermano querido, empápate de la Biblia. Empápate de la palabra de Dios. Por eso es vital que un creyente lea y estudie por sí mismo la palabra de Dios y que se exponga regularmente a un ministerio en el que se explique y se aplique el texto bíblico. Siempre que vayas a buscar una iglesia, siempre busca una iglesia que escudriñe la palabra de Dios. Si no escudriña la palabra de Dios, ¿cómo vas a vivir agradable delante de Dios? No puedes. Es que no sabes cuál es la voluntad de Dios. Busca una iglesia donde se escudriñe la palabra de Dios. Un creyente que descuide la lectura de las Escrituras y que se ausente con facilidad de los cultos donde la Biblia es explicada y aplicada, está dando señales preocupantes de una falta de interés por Dios mismo. No quiere escuchar su voluntad. Como decíamos hace un momento, hermanos, el conocimiento que adquirimos a través de la revelación escrita de Dios no es un fin en sí mismo. La meta es que andemos como es digno del Señor. ¿Para qué necesitas conocer tanto la Biblia? Para andar cada vez más digno de Dios. Cuando la Biblia habla de andar de cierta manera, se refiere a la conducta de la persona, a su modo de vida. De manera que el fruto que produce una mente controlada por la palabra de Dios es un estilo de vida digno del Señor en el que profesamos creer. Nosotros decimos creer en Cristo. Cuando alguien nos pregunta, nosotros decimos somos cristianos, y entonces
Lo que nos está diciendo Pablo aquí es que nosotros deberíamos entonces vivir de acuerdo a lo que profesamos ser. Esa es la meta que el Nuevo Testamento pone delante de nosotros si somos creyentes. En Primera de Tesalonicenses 2:12, Pablo dice que debemos andar como es digno de Dios. Igual. Y a los efesios los exhortó a que anduviesen como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y a los filipenses que se comportaran como es digno del Evangelio de Cristo. Pregunta, ¿cuál es la idea detrás de esta expresión? La expresión dice, compórtense de acuerdo a lo que es digno delante del Señor, para que esa dignidad esté en su actuar. Es eso lo que podemos entender. Debemos obrar como es digno del Señor, porque con eso ganamos favores del Señor. Bueno, permítanme decirles lo que no significa esta frase. Pablo nos está enseñando en estos textos que debemos hacer un esfuerzo personal, gigantesco, para que seamos dignos de nuestra salvación. No, hermanos. Dignos de que Dios nos tome en cuenta o que nos bendiga de acuerdo a nuestro andar. No, porque eso es totalmente opuesto al Evangelio de la gracia. Si es así, entonces el Evangelio no es por gracia, sino por nuestro andar. Eso es lo que creen los católicos o los testigos de Jehová. La idea más bien, como dice un comentarista, es que vivamos de tal manera que reflejemos al mundo cuán digno es nuestro Dios de que nosotros lo obedezcamos de esa manera. Cuando nosotros vivimos así, lo que estamos diciéndole al mundo es, yo tengo un Dios digno de que yo viva así. Nuestro gran trino Dios y la maravillosa y merecida bondad que se nos ha otorgado en el Evangelio posee un valor tan grande, tan exaltado, tan hermoso y tan lleno de gloria, que nosotros debemos vivir siempre de tal manera que eso sea reconocido en nosotros. En otras palabras, vivan de tal manera que las personas a su alrededor tengan que exclamar, pero qué increíble es ese Dios que esa persona profesa. ¿Quién es? Yo quiero vivir con ese mismo Dios que tienes tú. Nuestra meta, sigue siendo este comentarista, no es que nosotros provoquemos alabanzas y admiración por lo que somos o lo que estamos haciendo, sino alabanza y admiración por quien es Jesús. La cruz y el evangelio de salvación solo por gracia, por medio de la fe, solamente son dignos de que nuestra vida refleje su valor, no el nuestro. La sangre de Cristo tiene un valor incalculable. Él murió por ti para destronarte del pecado y eso debe ser vista por los demás para que anhelen eso mismo, mi querido hermano. Y cuando tú vivas así, cuando prediques de forma verbal, solo va a ser un complemento de lo que tú vives. Por ejemplo, vayamos a Mateo 5:16. Vayamos un momento a ese texto. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Dice allí la palabra de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Dice el texto. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvemos a leerlo, hermanos. Son palabras del Evangelio. El sermón del monte, palabras de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para que vuestra luz sea admirada? No. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea sus buenas obras, va a glorificar a Dios. Y el que viva con esa conciencia, hermanos, procurará agradar a su Señor en todo lo que hace. Y si esa meta te parece tan alta que ya estás cansado antes de empezar, déjame decirte algo que te va a ayudar con ese pensamiento. Así como Dios puede percibir en nuestros corazones los pecados que nadie ve, en todos nuestros corazones, así también puede percibir en nosotros las virtudes que nadie percibe. Si tú te estás esforzando en algo, mi querido hermano, el esfuerzo que tú haces para agradar a Dios, a pesar de tus debilidades y tus luchas,
Dios se goza en ello. Dios percibe el esfuerzo que tú estás haciendo. No estamos diciendo que Dios tenga las emociones como nosotros. No. Es que Dios sabe qué esfuerzo es el que tú estás haciendo en tu corazón. Porque nuestro Dios no es un Dios que mira lejos a sus criaturas. No, nuestro Dios es un Dios de amor. Si tú estás cansado antes de empezar para darle toda la gloria a Dios, tienes que saber, mi querido hermano, que tú no vas a andar en tus fuerzas solamente, que tú vas a tener una gracia maravillosa y extraordinaria a tu favor. Y aun cuando caigas muchas veces, te tienes que levantar pidiendo perdón y creyendo en esa misma gracia, porque Dios siempre la tiene dispuesta para ti. El Señor sabe que tú no eres perfecto. El Señor sabe que tus obras van a estar manchadas por caídas. El Señor sabe que muchas veces vas a pecar. Y por eso Dios ha provisto la confesión de pecados y el perdón de pecados a través de Jesucristo. El creyente no pide perdón la primera vez y para siempre. Sí, pide perdón de una vez y para siempre, porque ya con eso se sella su salvación. La sangre de Cristo la selló. Pero tienen que pedir perdón todos los días, todos los días, todos los días, porque todos los días peca todos los creyentes. Y Cristo sigue perdonando y derramando gracia para santificarte, para llenarte de gracia, de gozo, de alegría y de bienaventuranza. Mi querido hermano, andar como es digno delante de Dios es imposible. Pero en Cristo es posible. En Cristo es posible. Nosotros sabemos que nosotros no podemos con nuestra fuerza. Pero como ya no estamos viviendo nuestra identidad fue suplantada, nosotros podemos en Él. Nosotros podemos en Él. Lo único que tiene que pasar es que nosotros miremos siempre hacia el objeto correcto. Porque una vez que desplacemos nuestra mirada de Él, no podremos. Entonces no podremos. Entonces ahí nuestra voluntad y nuestro corazón y nuestro egocentrismo comienzan a hacerse evidentes. Pero siempre que miremos hacia Él, siempre que nos amparemos en Él, recuérdense, hay una suplantación de identidad a nuestro favor. Nosotros podemos. A los no cristianos que están aquí en esta mañana, déjame decirte que lamentablemente tú no puedes andar así. Tú no puedes andar como es digno del Señor. A menos que tú te apropies de la suplantación de identidad que tú tienes en Cristo Jesús. Que tú vayas a Él pidiéndole perdón por tus pecados. Y que tú por fe confíes en el sacrificio que Él hizo para perdón de esos pecados. Y entonces Dios te mirará a través del sacrificio de Cristo y no a través de tus pecados. Y tú puedes ser salvo hoy para siempre. Y puedes andar digno delante de Dios y de los hombres si haces eso. Que Dios permita en tu corazón, mi querido amigo, que tú puedas hacer eso. Que Dios permita que tú te puedas rendir ante Cristo y que Él suplante tu identidad para tu beneficio, para siempre. Porque Dios no hace una cosa hoy para retirarla mañana, eso lo hacemos los hombres, pero Dios no. En Dios no hay sombra ni varía. Cuando Él promete algo, lo hace para siempre. Y tú puedes apropiarte de eso, aunque seas el más vil de los hombres hoy. Hay perdón para ti gratuito. Fue pagado en la cruz del Calvario. Que la gracia de Dios te permita llegar a Él. Así que, hermanos, hasta aquí nos quedamos con este texto. Seguiremos ampliándolo la semana que viene. Y vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, que tu misericordia nos ayude a andar digno delante de ti. Que tu sangre preciosa que fue derramada por nosotros sea un recurso que siempre tengamos a la mano para vivir mejor delante de ti. Ayúdanos a que siempre nos interese primeramente nuestra relación contigo y más nada en este mundo. Que todo sea consecuencia de nuestra relación contigo. Que tú seas lo primario en nuestra vida. Que tú seas lo fundamental en nuestra vida. Que tú seas la perla de gran precio en nuestra vida. Permítelo, Señor, enamorarnos más de Cristo. Permítenos, Señor, vivir más por Cristo.
Permítenos, Señor, vivir más como Cristo. Y permítenos ser más semejantes a Cristo todos los días de nuestra vida, para morar con Cristo por toda la eternidad. Que tu gracia y tu palabra estén con nosotros. En el nombre de Cristo, amén.